Buenas con todos los presentes, mi nombre es Rafael Mora y en este momento voy a dar algunos lineamientos para el examen parcial de los alumnos de estudios generales del curso de investigación científica. Bueno, en principio lo que cabría considerar son algunas cuestiones involucradas sobre la tesis y lo diferente que es de un bachillerato, una investigación para bachillerato. La investigación de bachillerato, bueno, es algo parecido a una monografía, pero un poco más exigente, solo un poco, parecido a la tesina, ¿sí? Pero también no es igual. El trabajo que uno presenta para obtener bachillerato podría ser, por ejemplo, el ensayo mejorado que has hecho en algún curso, un ensayo que hiciste, que te aceptaron, lo mejoras, tesis de bachillerato. Trabajo que se hace también dentro de los grupos de investigación, ¿sí? A veces te mandan a hacer trabajos y ese lo puedes presentar. O el estado de la cuestión de tu futura tesis, ¿no? El estado de la cuestión de tu proyecto de investigación que sustenta tu posible tesis de licenciatura. Con respecto a las tesis de licenciatura requieren un asesor. Bueno, todas las tesis requieren un asesor. Y se sustentan en proyectos que tienen objetivos, hipótesis, problemas y todo aquello. Las tesis de licenciatura, pues lo que hacen es aplicar, en algunos casos, ¿no? Aplicar teorías a ciertos problemas. Aplicar teorías conocidas a problemas nuevos, por ejemplo, o a temas nuevos. Eso más o menos hace una tesis de licenciatura. Una de maestría busca nuevas explicaciones para algo que ya aconteció. Algo que ocurre o está aconteciendo tiene muchas explicaciones. Tú agregas una más. Y la de doctorado consiste más bien en problematizar algo que aún no se ha visto como problema. Entonces tú diseñas incluso tu propia teoría sobre este aspecto que aún nadie ha visto. Por supuesto que este es un curso de investigación científica, pero no podemos dejar de lado lo que es también la filosofía. La filosofía también hace uso de un método. Lo que distingue a la filosofía de la ciencia es el método que usan y las preguntas que hacen. En cuanto al método que usan los filósofos, ¿qué es un método? Para ellos es el método que usan para buscar la verdad, para planificar sus razonamientos, sus estrategias intelectuales. Y con este método se ordenan. Así, por ejemplo, Kant, método trascendental; Descartes, duda metódica; o Hegel, el método dialéctico. Bueno, como segunda cosa que quisiéramos mencionar es el tema de las hipótesis, que como ustedes saben, se dividen, se disgregan en variables. Pero a su vez las variables podemos estudiarlas. Una variable se puede estudiar tomando en cuenta que tienen al menos tres tipos. Independientes, que son la causa que ocurre en algún fenómeno. La independiente es la que manipula el investigador y se presume que es la causa. La dependiente, por otro lado, que es el efecto, y la interviniente, que no se considera en el trabajo. También las variables pueden ser cualitativas, si es puramente, digamos, cosas vinculadas, digamos, al estado de ánimo, ¿no? Estado de ánimo, feliz o triste, por poner un caso. Pero también puede haber variables cuantitativas, donde ya se habla de números. Por ejemplo, la variable número de hermanos, 3, 5, 6, 8. Ahí es un número. En cambio, lo anterior no era un número. Era, pues, una variable de otro tipo, más bien vinculada a un rasgo del mundo. Variables, también hay que mencionarlas, pueden medirse, cómo se miden mediante indicadores. O sea, la variable todavía se disgrega en indicadores. Como ya saben, esto fue parte del tema de operacionalización de las variables. Lo cual también nos permitió pasar al siguiente tema, que fueron los diseños. Es una parte importante de la investigación, los diseños de investigación. ¿Qué son?
Planificación. Planificación de cómo disponer las variables, cómo determinar el análisis estadístico e incluso condiciona las conclusiones que podemos obtener. Hay dos tipos de diseños, cualitativos y cuantitativos. El cualitativo no lo hemos profundizado, lo mencionamos, uno de ellos es el etnográfico, pero en los cuantitativos sí hemos hecho énfasis. Dentro de los cuantitativos hay dos, experimentales y no experimentales. Los experimentales son tres, preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. Y dentro de los no experimentales, ahí mencionamos dos. Los longitudinales, que se hacen estudios a lo largo del tiempo, en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, cada año se mide algo y eso se llama longitudinal. Y en cambio, en los transversales solamente se estudia en un momento determinado. Es como tomar una foto de lo que acontece. Y los transversales, o también llamados transeccionales, pues tienen al menos 4 variedades. Explica exploratorios, que acontecen cuando no hay ninguna investigación, cuando el tema es nuevo. Un tema nuevo, por ejemplo, es las protestas contra Merino, o de repente el surgimiento de la generación del Bicentenario, de la así llamada generación del Bicentenario. Es un estudio exploratorio, porque aún no hay trabajos fuertes sobre esto. Descriptivos, bueno, también es otro tipo de transversal. Los otros que son los explicativos y los otros que son los correlacionales. ¿Sí? Hay que distinguirlos muy claramente. En cuanto al tema, finalmente, ¿no? De cómo medir esto ya, concretamente estamos metiéndonos con matemáticas. Hablamos de estadística y de probabilidad. En este examen te va a venir algunos ejercicios de matemática, pero muy básicos, aunque de repente un poco trabajosos, pero te voy a dar algunas ideas. En principio, resolver el tema de la población y la muestra, ¿no? La población es un conjunto total de personas, de los cuales solo se toma una muestra. Si es muy grande, se toma una muestra, pero si son pocos, se pueden investigar todos. Ahora bien, esta muestra no es algo que se te ocurra. La muestra proviene de una fórmula matemática. Siempre la objetividad implica usar matemáticas y la muestra sale de una fórmula. ¿Bien? Ahora bien, para poder ayudarnos con el tema de la estadística y las probabilidades, voy a compartir mi pantalla a fin de que podamos ver algunas ideas que tal vez puedan ayudarte, ¿no? Bien, miren, estas no son exactamente las preguntas, pero son sugerencias. Te explico, ¿no? La estadística, pues lo que hace es, a menos la estadística descriptiva, analizar datos. Se ocupa de porcentajes. La estadística descriptiva analiza los datos, pregunta, por ejemplo, ¿cuántos tienen tal o cual rasgo? Eso es lo que hace la estadística descriptiva. Conceptos de estadística descriptiva, media aritmética, mediana, moda, eso se va a preguntar, por ejemplo. Te recomiendo esto, ¿no? Siempre que te pregunte porcentajes, aplica regla de 3 simple, aunque también depende del problema. Fíjate bien, aplica regla de 3 simple. Por ejemplo, si el 100% es 500, ¿cuánto es 78? Esto es algo muy básico, pero se te va a preguntar. Hay ejercicios donde se te van a poner datos así, datos de esta manera. Como los datos te pueden parecer muy desordenados, es decir, te van a aparecer, o sea, aquí se ve en filitas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya usé lo que es el traductor, ¿no? Usé el traductor de Google, en principio para saber si Google lo podía leer, ¿no? Y me podía dar una idea de cuál es cuál, pero no funciona. Simplemente los dispongo ahí y esto permite que se ordene de esta manera como ves ahí. Es más simétrico, es mejor. Es mejor que lo que vas a ver en tu pantalla cuando des la prueba. Tú vas a ver muchos números, muchos números. Te va a cansar, mejor lo pones acá, ¿no? Copiar, pegar, lo pones ahí y ya puedes apuntar. Eso sí, al hacer esto tienes que hacer tu tabla. Yo te recomiendo que lo hagas en una hoja de papel.
Un ejemplo sería este, ¿no? Edad de los niños, que es la variable, ¿no? Niños de 1 año, niños de 2 años, niños de 4 años. Es un ejemplo cualquiera. Frecuencias, ¿cuántos hay? Por ejemplo, de 1 año hay 3, de 2 hay 2 años y de 4 hay 2 años. El total de niños son 7. Y también esta cantidad te va a ayudar para el promedio. La variable por la frecuencia. ¿Sí? Aquí cada resultado sale, lo sumas todos y sale total que ya ves ahí. Y eso te va a ayudar para el promedio porque simplemente tienes que dividir una cosa que es la sumatoria, ¿no? De la variable por la frecuencia, que es todo esto, entre el total de niños que ya ves ahí y te sale un promedio. Ya sabes lo que es la media, la mediana, ya sabes lo que es la moda, eso queda para ustedes. Y finalmente la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es una fracción que está entre 0 y 1. Es una fracción cuyo número que arroja está entre 0 y 1. 0 significa que no ocurre. 1 significa muy seguro de que va a ocurrir. Es el número de casos favorables sobre el número de casos totales. La probabilidad de sacar 6 al tirar un dado, un sexto, favorables sobre totales. Es importante que tomes en cuenta esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de una disyunción. La probabilidad de una unión, o que en el lenguaje cotidiano es una disyunción, una O. La probabilidad de la A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Hay ejercicios de esto en las diapositivas. Sugiero que lo vean. Y bueno, esta ha sido pues una pequeña exposición, un material de retroalimentación con el objetivo de facilitarles el trabajo y también es un modo de reconocer su esfuerzo en la clase, superar la timidez para hablar. Yo quisiera que consideren, por favor, esto como una especie de convenio, ¿no? Ustedes intervienen en clase, hablan, dan sus ideas, conversamos, siempre con respeto, y yo a cambio, pues, produzco estos materiales y ustedes, a la hora de la prueba, van a hacerlo con esfuerzo, hasta se van a entretener, ¿no? Claro, cuiden su nota, eso sí, miren este video varias veces y bueno, gracias siempre por su esfuerzo, ustedes son alumnos brillantes, espero que podamos avanzar. Que les vaya muy bien, nos estamos despidiendo, muchas gracias.